¿Quiere seguir usted, doctora? Sí. Si no, yo lo voy lo reubico en el... Sí, si no, yo quería centrarme, tratar de trabajar 2 puntos y después, bueno, entre los dos vamos preguntando. Bien. Pero para no irnos de los temas, hay 2 puntos, voy a seguir interpelando su memoria y su claridad. Usted mencionó, por un lado mencionó a Guillermo Amarilla, por otro lado hizo referencia a que parte de la resistencia de Montoneros era justamente al plan económico basado en la agroexportación. Y le quiero preguntar qué es lo que supo, a ver si nos puede dar cuenta, si nos puede hablar sobre las ligas agrarias, en qué consistía la lucha de las ligas agrarias y cómo se insertaron los compañeros de ligas agrarias dentro del proceso de resistencia al que está haciendo referencia. Bien. Las ligas agrarias tienen su origen en la juventud cooperativista de la zona del NEA argentino, fundamentalmente la provincia de Chaco y Corrientes y Misiones, parte del norte de Santa Fe, parte del norte de Entre Ríos y Formosa, pero fundamentalmente en el Chaco. Es una organización de los hijos de los pequeños campesinos de esas áreas, donde es una pocas regiones del país en el cual el campesinado constituye el sector fundamental de la economía inclusive. En esos lugares desplegamos una tarea a partir de vínculos que teníamos con las juventudes cooperativistas y demás, y los compañeros se empezaron a organizar en los primeros años de la década de los 70, fines de los 60, inicio de los 70, bajo una fórmula novedosa, asamblearia y demás, por sus propias reivindicaciones. Su incorporación o su integración a Montoneros fue más que en la lucha, fue en la lucha armada, fue mucho más en los aspectos organizativos ligados a sus propias reivindicaciones. Inclusive en el año 73, con el gobierno peronista, sus reivindicaciones básicamente pasaban por el tema de la tierra, el tema de los impuestos, el tema de los créditos y el tema de procesar su producción en el propio lugar, cosa que era su aspiración mayor. Esa era la clara expresión de un frente nacional constituido con sectores de lo que podemos llamar la pequeña burguesía, los pequeñísimos propietarios y demás. Perdóneme, usted hizo referencia a 2 movimientos internacionales que indudablemente influyeron en la visión estratégica de ustedes, que son el de Irán, el caso de Irán y el caso de Nicaragua. ¿Puede ser que esta juventud cooperativista que desembarcó en las ligas agrarias tuviera una visión nicaragüense de la cuestión de la lucha por el terreno? Sí, más que nicaragüense, cuando yo reivindiqué o tomé estos 2 fenómenos, no los tomé desde el punto de vista ideológico de la relación, cosa que existía, sino fundamentalmente como 2 hechos de masas, de revoluciones triunfantes que desarticularon a sus ejércitos en medio de la lucha. En ese sentido los tomaba. Bien. Tiene que ver además con el fenómeno del 79 en la propia Argentina, ¿no? En ese sentido lo tomaba. Como que esto no era ajeno a eso, por eso inclusive con la más cercana, como el caso nicaragüense, tuvimos no solo afinidades, sino colaboraciones más o menos importantes. Mil gracias. Respecto al tema de la tierra, sí, efectivamente. Son regiones del país que no forman parte de la pampa gringa, de la pampa húmeda, de la zona centro, como el nombre que le querramos poner, que es la gran zona productiva para el mercado mundial. Son sectores que se parecen mucho al resto de América. Es la parte americana, por ponerle un nombre de la Argentina, claro, donde son pequeñas producciones. No estamos hablando de los grandes extensiones, sino son pequeñísimas producciones que sí agrupan a miles de trabajadores o productores del campo, ¿no?, que viven de su producción, casi en su momento era de subsistencia, ¿no es cierto? Bueno, estas organizaciones fueron muy fuertes, casi determinantes en la vida política de esos lugares, de esos pueblos. Inclusive nosotros prácticamente en esos lugares le restamos toda histórica hegemonía que tenía la Federación Agraria en esos lugares, y los compañeros pasaron a militar en las ligas agrarias.
Y esos compañeros después tuvieron actitudes realmente heroicas, el compañero Piccoli, el compañero Paret, es decir, compañeros que se sumaron y trabajaron en las mismas leyes de los principios estratégicos de la contraofensiva en la construcción del poder en ese territorio, con la particularidad que allí no era ni la zona montañosa, ni la zona selvática, ni la zona urbana. Eran zonas particulares, básicamente cultivos de caña y algodón, donde los compañeros vivían en algodón. Hay una película dedicada a una familia del norte, vive cerca del norte de Guadalupe, cerca de Reconquista, cuya historia es justamente esa, cómo la compañera tuvo familia en la caña de azúcar, ¿no es cierto?, en el surco de la caña le sirvió de camastro, ¿no es cierto? Bueno, esos compañeros dieron esa pelea en función de la organización de ese sector social, básicamente. Y se integraron en la lucha política de Montonero y en su plan, con la idea política de un plan que consistía fundamentalmente en darle poder a los compañeros socialmente más sometidos, ¿no? Y esa fue la esencia de su lucha. Y en ese marco se incorporaron a la acción militar como una acción defensiva para poderse sostener y sobrevivir. Esa es la historia de las ligas agrarias, ¿no? Y de varios de sus líderes que dejaron su vida allí en el campo. Yo recuerdo hace unos años, estando preso por un hecho que se produjo allí en un 22 de agosto, me encuentro con una persona ahí que me dice que él tenía un tío, un preso común, que tenía un tío que vivía ahí en la zona y que revela un poco los modos operandi. Los compañeros vivían en general, con el apoyo del campesinado de la zona, vivían en medio de las taperas. A esas taperas los productores le acercaban la comida en latitas, en cosas por el estilo, comían ahí hasta que la represión se dio cuenta de ese hecho y entonces el campesino en cuya tapera encontraban latitas era ejecutado, era asesinado, ¿no es cierto? Es decir, eso indica la relación que se establecía con el sistema represivo de aquellos tiempos, ¿no? ¿En qué zona? Usted mencionó que era la zona del Chaco. Del NEA, claro. La zona chaqueña. Me mencionó también a Piccoli y a Pared. ¿Recuerda Pared, algún otro compañero? No recuerdo ahora, no tengo en la cabeza otros nombres, pero sí. Bueno, compañeros que están vivos también, como el compañero Lobey, que creo que, no sé si ha sido ministro en el Chaco ahora, ¿no es cierto? Que fue el secretario general de las ligas. No sé si el presidente quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto o No, adelante. Bueno, otro tema central para no cansarle la memoria es el tema de lo sucedido. Usted mencionó que la inteligencia había perforado las fronteras, mencionó el episodio de Brasil y el de Perú, y puntualmente le voy a pedir que nos relate lo que recuerde sobre lo sucedido, sobre los secuestros sucedidos en Perú, todo lo que recuerde. Sí. En Perú teníamos una reunión en el mes de junio, creo, del 1980, y en esa reunión, no recuerdo el día ya exactamente, estábamos reunidos, vinieron varios compañeros del país para hacer reuniones, evaluar situaciones y cómo seguían sus planes, y en esa reunión venía el compañero Federico Frías, teníamos una cita. Yo no puedo asegurar si el compañero había caído esos días, si cuando cae da algún dato bajo tortura, o si las fuerzas represivas logran de alguna forma perforar el sistema con el cual él tenía anotada la cita. Lo que sí es cierto es que esta persona viene a Lima, intenta, creo que la tarde anterior, intenta burlar el control de las fuerzas represivas. Estamos viviendo en Lima un momento en el cual prácticamente había cambio de gobierno, de lo que es el gobierno de Morales Bermúdez al gobierno del presidente Belaúnde. Y trata de escapar de sus captores, y bueno, uno de ellos, al grito de ladrón a ladrón, consigue que un vecino lo trabe ahí, cae y lo golpean y lo vuelven a reducir. Al día siguiente había un par de citas, mientras teníamos en un lugar una reunión que conocía a una de las compañeras, María Inés Raberta. Teníamos una reunión y en otra casa donde vivíamos y estaba la compañera Molfino.
En esa cita cae María Inés Raberta, y cuando pasan algunas horas y no aparece, ¿no es cierto?, entonces lo que decidimos ir cambiando la situación. En el local donde estábamos trabajando, que estaba Ramírez, que habíamos terminado una reunión, yo me retiro, ¿no es cierto?, y Ramírez se queda afeitándose para cerrar el local e irse. Volvía a la Argentina, y voy al local donde estábamos alojados, donde estaba la compañera Molfino, y ahí la impresión que yo tenía era básicamente que era un problema policial, local, en el sentido de que habrá habido alguna dificultad y demás, y lo que hago es retirar de ese local el dinero que teníamos, los documentos que había y algunas armas de defensa que teníamos en ese sitio, retirarla, y con eso me voy del local, y queda un par de horas mi compañera allí, y después queda la compañera Molfino. Quedamos con mi compañera en encontrarnos más tarde, y en ese interín caen las patotas argentinas y la secuestran. Nosotros, el error que se comete, que yo cometo ahí, ¿no es cierto?, es básicamente confiar en que iba a haber un plazo de tiempo. Habían pasado unas pocas horas desde el momento de la detención, que ese plazo de tiempo nos daba margen para ver qué había pasado y no perder lo que estábamos haciendo, ni perder ese domicilio, ni poner en riesgo la situación de compañeras como la compañera Molfino, que tenía movimiento por todo el mundo, porque pertenecía a la madre de Plaza de Mayo. Bueno, en Centinela secuestran a la compañera, los torturan, y después, bueno, su historia más tarde conocida, ¿no es cierto?, en el sentido de que se cometen las cosas más horrendas, si se quiere, ¿no es cierto?, la llevan a España bajo la promesa de que vería a su hija, que estaba embarazada, y en España la alojan en un hotel, y en ese hotel dejan señales dactilares del compañero Ramírez, y el propio embajador argentino, creo que de apellido Ferreira, a partir de ahí da explicaciones en el sentido de que eso prueba de cómo actúa la subversión, que miente, bla, bla, bla. La compañera aparece ahogada en su habitación, y toda la prensa lo que trata de armar es el esquema de que la compañera fue asesinada por el propio Ramírez, cosa absolutamente irreal, lo cual todo el mundo sabe hoy en día, ya está publicado en la prensa más masiva, de cómo se pueden llevar y trasladar huellas dactilares y demás, de modo que eso es una técnica muy conocida, ¿no es cierto?, que está a disposición de no mucha tecnología, que seguramente lo transformaron dejando las huellas con huellas dactilares prefabricadas para ese fin. De modo que ahí es una cosa más horrenda en el sentido de la sangre fría con la que operaron, el engaño mediante el cual llevaron a la compañera, y la resolución final del caso, y pretender además aprovecharlo políticamente dando vuelta a todas las cosas. Es decir, realmente causa cierta repugnancia de qué modo estos servicios de inteligencia operaban, ¿no es cierto?, para alcanzar sus objetivos. Eso es lo central de lo que ocurrió en Perú, donde eso terminó después en una situación en la cual el propio presidente Videla no pudo asistir a la transmisión del mando en Perú de Morales a Belaúnde, porque había cotidianamente marchas y movilizaciones en Lima pidiendo por el esclarecimiento de estos crímenes. Estos crímenes que además coincidieron en aquellos tiempos con un golpe de Estado en Bolivia, donde los de Perú invocan que en Bolivia está la constancia de que lo entregaron, los bolivianos le niegan, y el poder estatal en su primera magistratura, que era una presidenta Lidia Gayler, que intentó alguna mínima apertura, justamente en esos días fue desalojada del gobierno, de modo tal que todo eso quedó oculto en la penumbra de esos hechos. Que también hay que tener presente que en Bolivia actuaron comandos argentinos, que no los cité, pero que actuaron en acciones represivas, inclusive son acusados del asesinato de Quiroga Santa Cruz, un líder del Partido Socialista de Bolivia,
que estaba preparando su campaña electoral para la presidencia y que el comando era parte de las fuerzas represivas argentinas, con un teniente Benassi que lo integraba en ese momento y otro grupo de tareas, etcétera. Pero lo que quiere significar de que la violación del espacio de otros estados era una especie de norma que aplicaban cotidianamente, y lo de Perú fue centralmente eso, ¿no es cierto? Donde en general, aprovechando los espacios dudosos o claroscuros que se producían en los cambios de gobierno, ¿no es cierto? Pero la metodología fue siempre la misma, y en el caso de Perú con su horrenda forma de culminarlo, ¿no? Bien. No, por favor. Está preguntando usted, doctora. No, está bien, no hay problema. Retomo un poco lo de Perú. ¿Cuántos militantes había en Perú? ¿Estaba usted, su compañera? ¿El nombre de su compañera nos lo puede decir? Amor Amati. Amor Amati. María Inés Raberta. Compañero Ramírez. Habíamos terminado un par de reuniones con un par de compañeros de La Plata, compañero de Sindical, cuyo nombre no recuerdo ahora, y otro compañero más que ya se habían ido, y estaba pendiente otra reunión que tenía con el compañero Aldo Morán, que también estaba allí para reunirnos, no sé si al día siguiente o 2 días después, que el compañero, cuando vio en la prensa esos hechos, se fue por su cuenta y apareció en Panamá, ¿no es cierto? Y usted hizo referencia a que Frías lo traen desde la Argentina, lo traen llevan desde a Perú. Buenos Aires. Frías sí. tenía una cita con ustedes. Frías tenía una cita conmigo, sí. Y después hizo referencia a otra cita donde cae. Sí, ahí lo que pasa es que ese día se hicieron 2 citas alternativas. Una de las citas la cubre la compañera María Inés Raberta y otra cita la cubría mi compañera Amor Amati. La fuerza represiva caen a la primera cita, la segunda no sé si no la tenían o la dejaron, no puedo, no sé. Digo, pero había 2 citas en 4 o 5 cuadras de diferencia, más o menos, calculo. ¿Y cuánto tiempo hacía que estaban ustedes en la base de Perú? No sé exactamente, pero 4 o 5 días posiblemente. Mencionó a Janete de Molfino. ¿Qué la función de Janete de Molfino era la denuncia? Ella venía trabajando, la compañera, en denuncias sobre los temas represivos en la Argentina, como vinculada a Madre de Plaza de Mayo. Y había ido ahí en apoyo un poco a la logística de estas reuniones que estábamos realizando. Y en el caso de Raberta, ¿recuerda? En el caso de Raberta era un poco más la responsable de las tareas operativas del lugar, ¿no es cierto? Y los demás compañeros, mi compañera ayudaba a la compañera Raberta, y los demás compañeros eran que venían del país, los de La Plata que mencioné que ya se habían ido, este compañero Ramírez que estaba ese día allí, el compañero Morán que estaba para una reunión al día siguiente, creo. Eran compañeros que venían del país. No sé si lo mencionó, pero ¿recuerda a Gustavo Molfino en ese Gustavo contexto? Molfino también estaba con su madre allí, también colaboraba, sí, efectivamente. Y usted, mencionó que los secuestros se producen, por la injerencia, o sea, los secuestros los producen militares argentinos. ¿Esto cómo...? Sí, absolutamente, es decir... Después hay testimonios acerca de la presencia de los compañeros en los centros de detención clandestina y demás. Esto fue una tarea obvia de los servicios de inteligencia y sus grupos operativos, ¿no es cierto?, que habían actuado ahí en ese lugar. Aprovechando lo que dice, ¿sí? ¿Nos podría decir, si lo sabe, el derrotero de esta gente luego de que se les produce la aprehensión? ¿Cómo sigue o cómo presumen, o a ver, lo que usted pudo recolectar? Claro, Si no sé. Sí, las informaciones fueron dándose con el paso del tiempo, algunas se fueron aclarando, otras no. Yo lo que recuerdo es que... Porque usted hizo referencia a Bolivia. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que los militares, el Estado peruano argumenta, de que ellos tienen una constancia de que entregaron a los presos en la frontera de Saguadero, en Bolivia. De eso nunca se ha visto la constancia claramente, pero se corresponden exactamente con el día del cambio de gobierno, una especie de golpe de un señor Gómez Arce, creo que se llamaba, creo que era, me parece, que produjo el golpe contra Lidia Gayler.
De modo que a partir de allí yo no sé exactamente, los compañeros, sí, evidentemente la compañera Molfino aparece en Madrid, está claro, absolutamente claro eso, y aparece y es asesinada en Madrid, ¿no es cierto? Los demás compañeros, me refiero a María Inés Raberta, Julio César Ramírez, bueno, corrieron la suerte de los miles de compañeros desaparecidos, ¿no? Ya en el país. ¿De qué modo yo no puedo precisar en detalle cuáles fueron los caminos recorridos, ¿no? Y respecto a los grupos de inteligencia, ¿tiene alguna idea de cuál fue de los grupos de inteligencia que operó en Perú? La referencia que habría de lo del compañero Frías Alberca, que había estado en el Campo de Mayo, ¿no? Perdón, ¿Molfino entró con el documento propio de España? Tengo entendido que sí. Sí, porque ella se movía, la compañera Molfino se movía legalmente con sus documentos de identidad reales. ¿Y en ese vuelo qué miembros de inteligencia o de ejército había? No lo sé. No lo sé. De hecho, en su momento se hicieron campañas en España para que se investigara ese hecho. Nunca se pudo investigar. Hay un fiscal muy conocido, ¿no es cierto?, que intervino en ese asunto y no se pudo avanzar adelante en la investigación de ese suceso porque ocurrió en España. Fue un delito cometido en España, el cual fue tapado de alguna manera por las autoridades españolas, las autoridades judiciales y políticas españolas, y no se pudo avanzar mucho más allá. Y el gobierno argentino lo utilizó a través de su embajador para su campaña política, ¿no? Y con relación a Perú, ¿qué repercusión tuvo? Usted hizo mención La repercusión de Perú es que significó un hecho de reacción popular permanente, digamos, durante varias semanas, ¿no es cierto?, que llevó a eso, llevó a que Videla cancelara su viaje, no obstante los estrechos vínculos que había entre Perú y Argentina en ese momento. Además, en las fuerzas políticas peruanas en general hubo una fuerte solidaridad. Yo di una conferencia de prensa conjunta con algunos legisladores y demás en Perú que formaban parte del arco de la gente que después sí estaba asumiendo en esos días sus cargos legislativos, ¿no? Usted mencionó, bueno, la referencia que hace del episodio de Jeanette Molfino, lo define como un simulacro. ¿Tiene registro de algún otro episodio similar o de esas características? ¿A qué se refiere? De simulación. No, esto, usted, de la aparición del cadáver de Jeanette Molfino, que aparecen las huellas de Ramírez, que a la vez estaba secuestrado. Usted lo muestra como un armado, como un montaje, ¿no? Lo refiero así. La pregunta es si además de este episodio supo de algún otro episodio similar, de simulación de... No, lo que hubo un fenómeno, no digo masivo, pero sí muy importante de simulación con compañeros que fueron asesinados, se los hacía aparecer como, que se los presentaba como asesinados cuando estaban presos, ¿no es cierto? Es decir, la política de desaparecido fue un fenómeno bastante masivo que se apeló permanentemente a una simulación, la simulación de que estaban muertos cuando no lo estaban, hasta que después no sé, el destino final cuál fue de cada uno de ellos, digamos, es imaginable, pero digo, eso es una simulación en gran escala, bajo formas distintas, pero es una gran simulación que apeló a la dictadura como una novedad, ¿sí?, en materia de represión, ¿no es cierto? Que no, la verdad que no había tenido antecedentes de esa catadura hasta ese momento, como metodología, ¿no es cierto?, las desapariciones de ese tipo. Había habido desapariciones en la historia argentina, la de Vallese, por ejemplo, pero eran hechos muy puntuales, ¿no es cierto? Acá fue un hecho masivo, multiplicado, ¿no es cierto?, que respondía a un objetivo de inteligencia que era de ese modo generar la idea de que la vida y la muerte estaba absolutamente en manos de Dios y que disponían ellos que querían y lo que querían hacer, y además de utilizar la información como una fórmula de desgaste hacia el interior de las organizaciones. Nosotros recién tomamos eso, el golpe fue en marzo.
3, 4 meses después, sí, más o menos unos 3 meses después, empezamos a percibir y a comprender el fenómeno. Hasta ahí no lo habíamos, porque no lo conocíamos tampoco. No habíamos visto y sabíamos que ellos hablaban de centros especiales de detención, pero nunca imaginamos que llegarían a ese tipo de negación de la persona como significa la desaparición, ¿no es cierto? Eso es absolutamente público y conocido. ¿Sí? Además de los compañeros que ya mencionó, ¿recuerda algún otro compañero más? ¿Quiere recordar algún otro compañero más? No, yo lo que recuerdo es, en definitiva, de los compañeros es hay como una especie de una triple relación que hay que tener en cuenta para ver la dimensión del sacrificio de los compañeros. Uno, decía al comienzo, el propio discurso y objetivo planteado por Videla y por su ministro en jefe, digamos, Martínez de Hoz, eso de desarticular el sistema económico, etcétera. Segundo, la resistencia que eso generaba en sectores importantes del pueblo. Y el tercer elemento, como conclusión de estos dos factores, es de qué modo eso influyó en el tiempo de la vida de las dictaduras, ¿no es cierto? Donde a mayor sacrificio, a mayor esfuerzo del pueblo, menor duración de la dictadura. Entonces eso me parece que es lo más importante para rescatar, porque eso nos da idea de que no fue un esfuerzo vano, ni tonto, ni inútil. Sí, es cierto, fue un esfuerzo, un sacrificio muy grande. Yo tengo un profundo dolor por esos hechos, en la persona de los compañeros que desaparecieron, que dieron su vida, en el dolor de sus familiares, frente a los cuales no hay explicación que valga de alguna manera, porque un hijo, un hermano, un padre, es eso. Digamos, posiblemente la explicación política es insuficiente. Pero yo lo que debo decir, ya no como pedido a los familiares, sino como una especie de recuerdo para el pueblo de que le debe a esos héroes de nuestro pueblo el hecho de que la dictadura hubiera estado 10 años menos que en el resto de la región y que ese deber de agradecimiento sigue latente en el pueblo para que, y ese es en definitiva, no digo consuelo, pero sí la fuerza que permite al pueblo alimentar las futuras luchas y a sus familiares tener presente que aquellas vidas perdidas tienen sentido, ¿no es cierto? Aunque yo sé que es difícil entenderlo, comprenderlo. Pero esa es la importancia de todo esto. Y de todo eso rescato los compañeros más cercanos, los compañeros con los cuales convivió, con los cuales trabajó, ¿no es cierto? Pero todos ellos, los que vinieron para aquí, en la contraofensiva, los que estaban en el país, eran conscientes de los riesgos que corrían. Y para nosotros las palabras eran compromisos del cuerpo. No había palabras que dijeran cosas que no sintiéramos y por las cuales no pusiéramos el pellejo. Yo no tengo más preguntas por ahora. Sí, Ciro quiere hacer el doctor Ciro Nichierico quiere hacer una pregunta. Acá estoy, perdida. Ciro Nichierico por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. A una pregunta que le hizo la fiscal con respecto a si el caso del montaje que se hizo respecto del asesinato de la compañera Gianetti de Molfino, usted podía mencionar otros casos. No le entendí bien la respuesta. ¿Puede ser que usted dijo que habiendo compañeros privados de libertad, secuestrados, se los hizo pasar como asesinatos? ¿En qué circunstancias? ¿Como atribuyéndoselos al movimiento montonero o haciéndolos pasar por enfrentamientos? ¿O yo lo interpreto mal? Ese punto, si usted es tan amable, quisiera que lo aclare. Sí, de las diversas maneras. ¿Perdón? Objeción, señor presidente. Sí. Primero, la pregunta es indicativa y segundo, el testigo no dijo lo que el colega está diciendo que dijo.
objeto de la pregunta. ¿Podría reacomodar la pregunta? Sí, no hay inconveniente. Quisiera que aclare la respuesta que le dio a la fiscal con respecto a los supuestos en que se mencionaron como similares al montaje ocurrido en el caso del asesinato de Gianetti de Molfino. Sí, efectivamente, yo creo que hubo miles de casos puestos bajo un ardid semejante, y de guardid, simulación, ¿no es cierto? Después se usaron formas diversas. En el caso de la compañera Molfino se usó este caso, simular con huellas dactilares colocadas allí como que había sido un problema de un enfrentamiento interno. Pero, qué sé yo, las monjas francesas, la compañera Rostito, son múltiples los casos en los cuales simularon de distintos centros de detención el tema de que los compañeros ya habían sido muertos y seguían con vida y estando desaparecidos. Efectivamente, se usaron diversos mecanismos para eso, no un solo mecanismo, pero el ardid de fondo es el mismo, ¿no es cierto? Desaparecer la persona, la famosa frase de Videla, no están, ¿no es cierto? Es decir, que es la máxima hipocresía, ¿no es cierto? Pero que encerraba una conducta de este tipo, que era negar lo que estaba pasando y tomar una medida que evidentemente atenta no a los derechos humanos, la dignidad humana elemental, ¿no? No sé si le contesto. Sí, gracias, presidente. Roberto, gracias por venir a dar tu testimonio nuevamente. Sobre las denuncias y los reclamos que hiciste una referencia al caso Molfino, en particular respecto de otros casos de la contraofensiva y en otro país que no sea España, ¿recordás que Montoneros haya hecho algún tipo de denuncia pública respecto de los compañeros que mencionaste y que habían caído? Sí, seguramente no cité hoy el caso uruguayo, ¿no es cierto? También, donde también de compañeros desaparecidos, donde inclusive hubo una figura muy conocida a nivel internacional como el pianista Miguel Ángel Estrella, estuvo preso, no sé, más de un año, y lo saca de la raíz de las denuncias que se establecen y demás, lo consigue liberar la esposa del primer ministro francés, ¿no es cierto?, de la señora Mitterrand. En Uruguay también hubo un caso parecido, entonces, respondiendo a esa pregunta. En el caso de Brasil, nosotros hicimos denuncias después a raíz de la desaparición de los compañeros. Estoy pensando en otros casos. Bueno, por supuesto se denunció el tema de Madrid, se denunció el tema de México con la presencia de las estructuras operativas que venían para secuestrarnos en México. También se hicieron denuncias. Es decir, son todos esos casos, los que cité antes y lo que estoy agregando ahora, que fueron casos en los cuales la dictadura militar argentina actuó fuera de su espacio territorial, violando soberanía de otros estados, y en los cuales, cuando tomábamos conocimiento, por supuesto que siempre, yo acá no leí, en la próxima revista también se hace referencia a una historia de varios casos en los cuales se plantearon situaciones semejantes. Bien, gracias. Y respecto a la ubicación temporal, ¿le explicaste al tribunal las 4 estrategias o las 4 modalidades en la contraofensiva para 1979? Queríamos preguntarte si para 1980 se modifica en algo esta cuestión de los 4 grupos o las 4 formas de ingreso y de desplegarse en la Argentina. Sí, para 1980 había habido, a partir del mes de febrero-marzo, si mal no recuerdo, un cambio sustancial, en el sentido que planteamos no desarrollar actitudes militares ofensivas, sino simplemente que los compañeros seguirían con la tarea política, seguirían con la tarea de transmisiones por RLTV,
seguirían los contactos políticos, obviamente, y solo usarían las armas para defensa personal, ¿no es cierto? No para ninguna forma de ataque. Es decir, de hecho, significaba que poníamos un impasse en lo que serían las acciones militares ofensivas. Y lo último, de acuerdo al balance que hayan hecho, o que desde la conducción hayan hecho respecto a lo ocurrido en el 79-80, ¿ustedes verifican con posterioridad al 80, o sea, me refiero a los años 81, 82 y 83, verifican también caídas de compañeros y lo relacionan con este mismo sistema operativo de inteligencia del ejército? ¿Las hay? Sí, absolutamente que sí, pero a partir de fin de 1980 y particularmente después de Malvinas y demás, toman otro carácter. Solamente se desarrollan algunas operaciones estrictamente vinculadas a compañeros muy específicos vinculados a conducción. De hecho, los secuestros se reducen y año 82 ya prácticamente quedan un par de secuestros de compañeros que no son de conducción, y las grandes operaciones, todas ellas fruto de la inteligencia, absolutamente, son frente a compañeros como Jagger, compañeros como Pereira Rossi, compañeros como, no recuerdo el otro compañero preso que estuvo allí, Cambiaso, ¿no es cierto?, que eran compañeros que habían salido de la cárcel, caso Cambiaso, o Pereira Rossi, y Jagger, igual que varios más. Entonces, yo también me encantaba, estábamos clandestinos en el país, de vuelta tratando de organizar las fuerzas políticamente, y en ese caso sí hubo acciones de inteligencia, obviamente semejantes a las anteriores, pero ya no tenían espacio político para poderse ejercer de un modo más amplificado. Entonces la iban reduciendo solamente cuando tenían algún dato operativo sobre algún compañero de conducción. Eso nos pasó claramente año 82, ¿no es cierto?, en que ya se tenían que retirar, pero todavía querían producir el mayor daño que pudieran hacer. Y eso es obviamente a partir de las tareas de inteligencia que se venían desarrollando. Ninguna de ellas tenía que ver con acciones ofensivas nuestras, ni tampoco tenía que ver con algún hecho casual de enfrentamiento, etcétera. Fueron todas acciones de inteligencia que, bueno, significaron un golpe muy duro para la conducción, con los compañeros Jagger, el compañero Mendiz, tengo un coso, Pereira Rossi, y el compañero que había estado preso antes, que mencioné recién. Bien, nada más por ahora. Quise decir Cambiaso, el otro compañero de conducción que asesinan Ya lo había nombrado. en Rosario y después lo asesina. Ese caso también es significativo de los ardides para ocultar el asesinato. La detención se produce en Rosario y el cuerpo aparece después en el kilómetro 103 de la ruta 9, creo que es, ¿no es cierto?, ahí a la altura de Lima. Presidente, perdón, me quedó una pregunta, no sé si la puedo hacer ahora. En particular, usted mencionó a Guillermo Amarilla y mencionó una carta. Usted, sobre el caso en particular de la caída del octubre, 17 de octubre, ¿tiene alguna referencia? ¿Supo algo con el tiempo? No, supe por informaciones de compañeros que salían de la cárcel, la idea de que sí había estado en Campo de Mayo, ¿no es cierto? Esa es la información que a nosotros nos fue llegando. Todas esas tareas de recopilar la información de la cárcel la iba llevando por la estructura que dependía de él, del compañero Campiglia, y en los informes que en aquella época hacía nos refería el tema de las informaciones globales que iban cayendo. Y en el tema del compañero El Negrito Amarilla o Guillermo Amarilla, la referencia es que había estado alojado en Campo de Mayo, ¿no? Presidente, sí.
Edita Ixa María Bona, cuyo caso no estaba individualizado, pero a partir del trabajo que ha hecho la Fiscalía quedó como un caso individualizado, no ha sido tenida como parte querellante en esta causa. Bien. Es mi representada y en su nombre solicito que se la tenga como parte querellante. Bien, es una de las cuestiones que dejamos para el final de la audiencia, ¿sí? Perfecto, presidente. Doctores, ¿alguna pregunta? Sí, muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo le va, señor Perdía? Ya había interlocutado, pero no puedo hacer la pregunta. A mí no me queda claro, discúlpeme mi ignorancia, no sé si lo dijo y quizás si lo dijo me lo dice. La organización, estructuralmente, en el exterior, inclusive después del 78, por lo que vi, había flujo de información. ¿Mantuvo un proceso piramidal o vertical en el marco de las operaciones? Vale decir, para ser más claro, si la conducción tenía la posibilidad de bajar una orden y que esa orden se cumpla. A ver, la estructura orgánica en la definición de lo que se puede llamar, de lo que se llama la parte de la contraofensiva, fue una decisión estratégica tomada por la conducción, el Consejo, ampliado inclusive, creo que fue septiembre-octubre del año 1978. Esa fue la decisión estratégica. Ahí se definieron aproximadamente las etapas y los tiempos de eso. Después se fueron definiendo los objetivos, lo que más o menos, respondiendo a una pregunta del presidente, ya lo hice anteriormente. Y después viene la tarea de la ejecución concreta de esos objetivos. Obviamente, de la decisión central inicial, ya lo expliqué, se tomó en ese Consejo Nacional de Montoneros. La parte, ¿no es cierto?, de la estructuración de las responsabilidades y de las tareas, digamos, también se tomó en la decisión de la conducción. La ejecución de los hechos fue realizada por los compañeros responsables. De hecho, aquí estaban los compañeros Jagger y Mendizábal, que eran miembros de la conducción, de modo tal que tomaban sus decisiones con autonomía frente a la realidad que tenían, y así en todos los hechos de aquel momento, ¿no? Bien, en ese marco de autonomía ellos tenían un objetivo y podían cumplirlo cuando quisieran. A eso. Por supuesto. Bien, la forma y modo dependía del grupo operativo. Absolutamente. Bien. ¿Esos grupos operativos tuvieron algún tipo de capacitación extra a la que ya se venía teniendo en forma previa a la contraofensiva? En general, estos compañeros tenían una cierta capacitación producto de la militancia previa. Algunos de ellos sí después fueron capacitados particularmente con vista a estos objetivos, sí. ¿En algún lugar en particular o fue dentro de las propias filas de la organización? Se hizo las dos cosas, en algunos casos, en algunos lugares particulares y en otros utilizando las propias estructuras de la organización, etc. ¿Y esos lugares cuáles serían, esos lugares donde efectivamente se capacitaron? Los compañeros que hicieron capacitación orgánica por fuera de su vida, digamos, no digo normal, pero sí los sitios por los que transitaban, se hizo efectivamente en el Líbano. ¿Solo en el Líbano o había otra posibilidad de estructura? Solo en el Líbano. Estamos hablando del año 78. ¿Y para el 79-80 hubo otras capacitaciones en el exterior? Lo que hubo fue a partir del 80 una estrategia diferente. Perdón, a partir de los hechos, decía, de Irán y demás, nosotros a partir de ahí fuimos formando a los compañeros en estructuras más vinculadas a una posibilidad de tipo insurreccional, ¿no es cierto? Entonces se modificaron mecanismos, criterios y demás de capacitación. Bien, eso me dijo a partir del 79-80. 80. En el 80 específicamente. 80, 81. Bien, voy a ir un cachito hacia atrás. Cuando la organización lleva una nueva planificación, la que estaba haciendo referencia a partir del año 78, ¿hubo alguna ruptura dentro del núcleo duro de la conducción? Si llamamos núcleo duro a la estructura de conducción, los secretariados y demás, diría que no. Si ampliamos a un nivel de militancia mayor, digamos, sí hubo compañeros que se retiraron.
Yo le hago específicamente referencia a Juan Gelman y a Galimberti. Si hubo una ruptura y por qué existió esa ruptura, y si eso tuvo alguna consecuencia en la contraofensiva. Sí, Gelman y Galimberti, junto con un par de compañeros más, sacaron, no me acuerdo la fecha, pero un documento planteando su disidencia, su política diferenciada respecto de esto, y que ellos no estaban de acuerdo con la contraofensiva. No estaban de acuerdo en qué parte de la contraofensiva, porque hay algo que ahí no me cierra, no sé si es sobre la parte de la acción política o si es sobre la parte también de las actividades militares. No, lo plantearon en términos generales, como que no estaban dadas las condiciones políticas para esa contraofensiva, cosa que yo acá en toda la primera parte lo que fundamenté, que en todo caso los errores se dieron en el aspecto organizativo y vinculado a los aparatos políticos sobre los cuales se trabajó, pero que la contraofensiva en términos estratégicos, en el sentido de que reflejaba el espíritu que estaba ocurriendo en la sociedad, y puse como ejemplo la cantidad de hechos sociales que se produjeron y su multiplicación por 4 o 5 durante el año 1979, yo creo que avala para decir que el pueblo en lucha en 1979 empieza a colocar otras reglas de juego, que se llaman, no le podemos poner otro nombre, pero le podemos llamar contraofensiva, y que dicho con lo que planteaba al comienzo de lo que estaba planteando, tiene que ver con la forma histórica en la cual se dieron las luchas en la Argentina. Disculpe mi ignorancia y vuelvo a decirlo. Lo que me quiere decir, a ver si es así, de las luchas sociales, Montonero podía tomar de esas luchas sociales algo a través de la contraofensiva. Eso porque no me cierra esa concatenación de hechos. No es que podía tomar algo, es que para nosotros, para la forma de ver las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas y algunas acciones militares, era una forma integral de lucha en el territorio. Inclusive yo le mostraba acá y le acompañaba para que lo pudieran ver. Esto aquí no es cierto que se resume a luchas sindicales de aquel periodo, y estas luchas sindicales están protagonizadas en muchos casos por compañeros que tenían que ver por montoneros. Inclusive acá hice referencia a que en el medio del conflicto de Safrar-Peugeot aparecen, según los medios de prensa como La Nación, ¿no es cierto?, inscripciones dentro de la fábrica a favor de organizaciones ilegales, como decía La Nación. Entonces lo que quiere decir que no estábamos hablando desde afuera una especie de negociación, estamos hablando que hay una integralidad de la lucha donde lo sindical, lo político y cierta actividad militar van de la mano, ¿no es cierto? Bien, en la carta que usted hizo referencia a la renuncia expresa que hacen tanto Galimberti como Gelman al movimiento, tuve la oportunidad de verla y hay una gran dureza de acusaciones. Eso generó... uno quería ver si eso generó... ¿Qué tiene, pero es parte del contexto histórico, señor presidente. Bueno, del contexto histórico específicamente de la contraofensiva. Perfecto, circularice la idea en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si esas acusaciones generaron que otras personas del movimiento se vayan, no solamente en la facción que respondía a Gelman y a Galimberti. ¿Respondo? Sí. Sí, lo que digo es parte del contexto. Perfecto, no tengo ningún problema, ¿no es cierto? Es decir, un grupo de compañeros decía, Gelman, Galimberti firman efectivamente un documento criticando aspectos de la contraofensiva. Eso generó obviamente un debate interno, ¿no es cierto? Yo no sé cuántos compañeros dejaron de venir o no participaron de la contraofensiva. Lo que sí sé, y vale la pena resaltar, es que los que vinieron, con más razón todavía, vinieron con la convicción de que estaban sosteniendo esta política, ¿no es cierto? Bien, y a eso iba. La conducción tenía conocimiento de lo que pasaba internamente en la Argentina, por lo que vi de los informes. Señor presidente, perdón, pero todo el relato del testigo circuló alrededor de esto. Pero quiero hacer una pregunta concreta. Si las personas, perdóneme, doctor, ¿qué grado de conocimiento tenían del riesgo las personas
que reingresaban a la Argentina. Perdón, señor presidente, me voy a oponer a la pregunta porque todo el relato, salvo que en todo caso tal vez tendrá que desgravarlo, pero el testigo mencionó que cada una de las personas que formó parte de la contraofensiva asumía el riesgo, Sí, lo dijo. Es cierto, lo dijo. Yo quería saber cuál era el conocimiento de ese riesgo, si era un conocimiento efectivo o era un conocimiento Lamentablemente, potencial. perdón, me voy a oponer, porque lamentablemente el conocimiento del riesgo habría que preguntárselo a las personas que tomaron ese riesgo y lamentablemente Sí, están pero ese desaparecidas. riesgo viene por una orden. No, perdón, me parece que no corresponde el perdón, diálogo. no. Me opongo formalmente a la pregunta que Perdón, hizo el defensor. sí, perdón. En mi Doctor. caso también, señor presidente, me opongo porque ha sido contestada con total claridad la Sí, pregunta. y me voy a permitir avanzar un poco más. El señor en ningún momento habló de orden, habló de convocatoria, con lo cual, y me parece que eso habría que preguntarle a cada uno cuál fue el riesgo que asumió. ¿Alguna otra pregunta, No doctor? tengo más preguntas. Doctor. Gracias. Bueno, buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Le hago una consulta respecto, siguiendo el relato del defensor oficial. La organización respecto de Galimberti, Hellman y la gente que decidió apartarse a partir de la decisión de la contraofensiva, ¿la organización Montoneros tomó alguna medida respecto de ellos? Medida con efectos prácticos, ninguna. La crítica, por supuesto, es decir, ¿no es cierto? ¿Con efectos no prácticos tuvieron alguna condena por parte de Montoneros? Sí, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. condena tuvieron? No recuerdo Presidente, exactamente. perdón, no se está investigando las decisiones que ha tomado Montoneros a lo largo, en ningún momento. Una cosa es hablar de contexto histórico y otra cosa es ponerse a cuestionar sobre las medidas tomadas por Montoneros No, hacia el interior de Montoneros. Señor Perdóneme. presidente. Eso sí Perdón. no es materia de juicio. Perdón, quiero presumir que tiene algún contenido con respecto al objeto procesal. Por supuesto, estamos debatiendo una causa de la contraofensiva Montoneros. Entonces, estoy preguntando si a los miembros de la conducción de Montoneros que se opusieron a la contraofensiva, la organización tomó alguna medida respecto de ellos. Dijo que prácticos no. Dijo prácticos no prácticos, ¿tuvieron alguna condena? ¿Me podría explicar qué es un medio no práctico? Fueron condenados a muerte, señor presidente. Perdón, me voy a poner, pero, perdón. Señor presidente, me voy a poner y quiero fundamentar la Pero oposición. no, no hace falta, no le hago lugar a la pregunta porque no es el objeto procesal, es simplemente por eso. El accionar de Montoneros se juzgará acá estamos viendo otra realidad, que son las víctimas, en principio, de un aparato de inteligencia que estuvieron detenidas en Campo de Mayo. Lo que hizo Montoneros en México, si los condenó, si no condenó, escapa al objeto procesal. Bueno, señor Perdía, ¿usted en qué fecha se incorporó a la organización Montoneros? No recuerdo exactamente, pero debe ser allá desde que se fundó, ¿no? 1969, 1970, antes pertenecía a la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. ¿Cuál era en esa época el objetivo de Montoneros? El objetivo ha sido, durante su vigencia histórica, siempre el mismo. Y eso tiene que ver con lo que planteé en el punto primero de esta mañana cuando empezamos. Es decir, en esta disputa histórica que existe en la Argentina, nos sentimos absolutamente identificados con aquellas políticas, aquellos esfuerzos por generar un país distinto a partir de un desarrollo endógeno sostenido por los propios intereses populares. Hasta su propio nombre lo indica. En el siglo XIX fueron fundamentalmente los caudillos federales con ese mismo nombre que tomamos de allí para reivindicar esa misma historia. De modo tal que los objetivos siguen siendo los mismos, hasta en este caso llegamos al extremo de identificarnos con el mismo nombre de aquellos caudillos que plantearon este tipo de desarrollo y despliegue interno, que fue, por cierto, durante el siglo XIX, a partir de la generación del 80, fueron derrotados, ¿cierto? Y se armó este país que todavía existe, también es cierto. ¿Qué actividades o de qué manera perseguían ese objetivo? No le escucho. ¿De qué manera perseguía la organización ese objetivo? No, señor presidente, me voy a oponer. El objeto de este juicio, si bien el contexto de la contraofensiva, no de la militancia de Montoneros, el objeto de este juicio es investigar la responsabilidad de agentes de inteligencia en el contexto de las desapariciones, tortura y secuestros
de militantes de la contraofensiva. No vamos a hacer una historia ni vamos a hacer un juzgamiento a Montoneros. Me parece que es absolutamente inconducente, impertinente la pregunta. Señor presidente, este juicio se realiza 40 años después bajo el marco de la lesa humanidad y para incorporarlo al marco de la lesa humanidad, en el requerimiento fiscal se habla de persecución política y de población civil. Por lo tanto, la estructura a la cual pertenecían y la militancia que tenían las supuestas víctimas de autos va a estar dada de acuerdo a la determinación que se pueda lograr de acuerdo a la prueba de si eran perseguidos políticos, si eran población civil o no. Bien, con relación al testimonio del señor, comenzó diciendo, bueno, de su largo testimonio hizo referencia a que había acciones armadas. Hizo referencia a acciones armadas, hizo que había acciones de propaganda, hizo acciones políticas, habló de acciones individuales y terminó diciendo que en el año 80 habían suspendido la acción armada. ¿A dónde va su pregunta? A saber cuál era la forma de la organización Montoneros para alcanzar sus objetivos. Pero ya lo dijo, lo explicó. No, él explicó del 79-80. Es que es el núcleo de este juicio, es que no 79-80. Sí, está bien, señor presidente, pero no podemos limitar la historia al 79-80. Señor presidente, me voy a oponer a la alegación que está haciendo la defensa. Si la defensa quiere recorrer toda la jurisprudencia que hay sobre cómo se determinaron los delitos de lesa humanidad de 10 años a esta parte, no lo vamos a resolver haciendo lugar a las preguntas que usted está haciendo. Es una cuestión técnica. La determinación si un delito es o no de lesa humanidad, le invito a que registre y recorra toda la jurisprudencia producida en la materia, pero no preguntando. Bueno, típico. Entonces, si conoce la jurisprudencia, no tendría que estar haciendo una pregunta, porque no es objeto de juicio lo que pasó con Montoneros en el comienzo de su formación. Me voy a seguir oponiendo a las preguntas de la defensa. Yo insisto con la pregunta, señor presidente. Bueno, no ha lugar a la pregunta. Repongo, señor presidente. Bueno. Habida cuenta lo que declaró el testigo y a la época de los hechos investigados, no ha lugar a la pregunta. Atento a entender que se afecta el derecho de defensa y el debido proceso legal, formulo reserva de casación. Muy bien. ¿Se tiene por reservado, doctor? Sí, el testigo en su alocución refirió en varias oportunidades, refiriéndose a la contraofensiva y demás, a movimientos del pueblo. ¿Cuántos efectivos tenía Montoneros? ¿Cuántos militantes tenía Montoneros en 1979 y 1980? Ya lo respondió. Con relación a contraofensiva, dijo primero 400 o 450. Ajá. Pero eso lo dijo en el marco de la intervención efectiva, no dijo la cantidad de militantes efectivos. Creo que fue así. No sé si... Perdón, la apagué. ¿Cuántos militantes había de Montoneros en el 79-80? Fuera de los que participaron en contraofensiva. Es impreciso determinarlo. Nosotros podemos determinarlo años 73-74, cuando nosotros no teníamos ficha de afiliación a Montoneros. En segundo lugar,
En el año 73-74 había movilizaciones de masa, donde en su conjunto la estimación que está por ahí publicada, hablamos de 120.000 compañeros. Es decir, yo no sé cuántos de esos compañeros y los que estaban dentro del país, fuera del país y demás, eran montoneros o se identificaban con montoneros años 1979, 80, no lo sé, la verdad. No tengo la menor posibilidad para poder responder. Perfecto. Sí, doctor, usted mencionó a Campiglia. ¿Cuál era la función de Campiglia en los años 79-80 dentro de la estructura de la contraofensiva Montoneros? Campiglia era uno de los jefes de la conducción, ¿no es cierto? Formaba parte de la conducción. Creo que durante el año 79-80 él siempre tuvo a su cargo, desde hacia varios años atrás, de las estructuras ligadas a inteligencia, es decir, a recopilar información, etcétera. Año 80, y venía para hacerse cargo de alguna manera con las fuerzas que estaban radicadas en el país en ese momento, así como el año anterior había sido Jagger el que se había estado al frente de eso. Por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Sí. Señor Perdía, yo voy a dejar de lado algunas preguntas que ya las hicieron mis colegas. Básicamente le quiero preguntar, usted habló de cuatro formas de presentarse, ¿no? Esta contraofensiva o la organización, desde la acción militar, política, la individual y la de propaganda, creo que dijo. Y también mencionó movimientos en Irán y movimientos en Nicaragua. La pregunta es muy puntual. ¿Esta forma de organización nace emulando alguna de estos movimientos? Esa es la pregunta, nada más que por sí o por no. No. Es decir, la organización que nos dimos tiene que ver con la forma que entendimos en ese momento que había que hacerlo. Los acontecimientos de Irán y de Nicaragua, primero que el de Nicaragua se produjo prácticamente en forma simultánea, de modo tal que no se la puede imaginar como que una derivó de la otra. Lo que quería significar, ratifico lo dicho hace un momento antes, lo de Irán y lo de Nicaragua tiene un valor desde otro punto de vista, desde el punto de vista que movimientos populares logran desarticular al viejo régimen. Es el sentido lo de Irán y lo de Nicaragua. De ninguna manera la idea es que uno estuviera copiando tal o cual estructura de Nicaragua o Irán. Perfecto, y entiendo que el entrenamiento militar que habían recibido las partes de la organización que se dedicaron a la tarea armada o a la lucha armada tiene que ver con una cuestión de zona, de enemigo a enfrentar y demás. Sí, está en el marco lo que dije al comienzo, ¿no es cierto? Sí, bien. Por supuesto. No lo había escuchado que lo había contestado, perdón. Sí. Lo otro que le quiero preguntar es, usted habló de más o menos 450 personas que integraron lo que se llamó la contraofensiva Montonero y recién acaba de comentar que aproximadamente, si bien no había registros, había aproximadamente 120.000 adherentes a Montoneros. No dije eso. Dije que en 1973, 74, hasta que las movilizaciones populares tenían forma pública, digamos, se hacían, Montoneros solía agrupar en sus diferentes formas de movilización unos 120.000 compañeros. Estuve hablando años 1973, 74. Hasta podemos hablar parte del 75, y acá estamos hablando 79-80, con toda la represión y lo que pasó en el medio. Y dije respecto a esos años que no tengo la menor posibilidad, porque no tengo forma de medirlo, porque no había fichas de afiliación, nada por el estilo, cuántos eran los adherentes a Montoneros. Eso fue lo que exactamente dije. Bien, no me varía igual la pregunta. Habló también de que en su momento ustedes entendieron que, o mejor dicho, le pregunto, si cuando usted habla de la lucha popular o el campo popular, entiende que es Montoneros quien encarna a todo ese campo popular o al pueblo, como usted creo que lo ha mencionado. No dije eso en ningún momento. No lo dijo, le pregunto si lo... No dije ni lo pienso, por supuesto.
Si lo pensaría lo hubiera dicho, pero no lo pienso. Bien, y lo otro que le quiero preguntar, ustedes encontraron el momento oportuno para hacer esta convocatoria y hacer ese llamado a la contraofensiva Montoneros. Ese momento oportuno, no sé si usted había mencionado que encontró por ahí en la debilidad o en el debilitamiento de la dictadura ese momento, ¿es así? Es decir, a ver, momento oportuno, no sé, la palabra me suena a oportunismo, ¿no es cierto? De haber aprovechado... Es que sí, perdóname que le interrumpa. Sí, uno encuentra el momento oportuno de acuerdo a distintas condiciones. Bien, lo que yo decía es que la dictadura, ¿no es cierto? Y tomaba los ejemplos históricos, la dictadura siempre recorrieron el mismo camino. Poder absoluto, pérdida creciente de poder ante los sistemas de resistencia, y en algún momento ese sistema de resistencia pasaba a un sistema más de tipo ofensivo, que es lo que nosotros estimamos que en el año 79 podía comenzar a darse, y efectivamente se dio, a eso me refiero, y en esa oportunidad esto que había sido pensado un año atrás se correspondió con la realidad de lo que pasó en el país. Son las cifras que le leí recién, que son las que están acumuladas acá, ¿no es cierto?, y que indican los niveles de lucha que hubo en la Argentina en 1979. Entonces, no es elegir el momento oportuno, sí puede ser, en el sentido, pero no oportunísticamente porque ahora encontré una endija, no. Simplemente es que hay dos modelos de país, de sociedad, que están en la Argentina enfrentados desde los albores de la independencia y que recorren un camino más o menos semejante. Los gobiernos puestos sobre el eje de un modelo como el que sostenido por Martínez Dios, entran más o menos rápidamente, se descomponen, a pesar del gigantesco poder militar que puedan tener. No es que el poder militar estuviera debilitado. Acá el poder militar no perdió ningún tanque, casi ningún fusil, no perdió nada de eso, pero perdió algo mucho más valioso, perdió la moral. Y como había perdido la moral, no podía seguir el combate en las mismas condiciones. Y buscaba entonces refugiarse en otro tipo de situaciones, como decíamos recién, la guerra con Chile o ese tipo de acontecimientos, para poder tapar, ¿no es cierto?, su imposibilidad de continuar con la ofensiva militar. E insisto, no es porque no tuviera soldados, no tuviera tanques, no tuviera recursos, los tenía todo igual que en el momento más alto y de mayor apogeo de la dictadura. Lo que habían perdido, por la forma de lucha y por lo que representaban en la sociedad, la moral para seguir peleando, muy sencillamente. Entonces le quedaba el poder vacío del poder militar. La fuerza vacía del poder militar. Señor, por favor. Una pregunta puedo hacer respecto de esto. Sí. Yo le voy a hacer una última. Lo vuelvo a llevar a Perú, Bolivia y España. Mencionó que, bueno, en Perú hubo una reunión y, bueno, a partir de ese momento, o mejor dicho, en los tres lugares en los que se explayó hubo el secuestro de estas personas y posteriormente estas personas fueron halladas sin vida. No me quedó claro si se basó solo en presunciones suyas a partir del conocimiento de que había formas de simularlo, tanto con el plantado de huellas y demás, o hubo una denuncia, al menos en Perú, pero igual la pregunta es genérica para los tres lugares, si hubo una denuncia o fue acreditado fehacientemente quiénes fueron los secuestradores y si hubo una simulación o no, o pasó por el conocimiento que usted tiene a partir de su formación. Sí, en Perú hubo no solo denuncias, hubo investigaciones que determinaron la colaboración del ejército peruano con el ejército argentino para desarrollar esta actividad. Esto inclusive se investigó y después ya tomó estado público con el gobierno del arquitecto Belaúnde Terry. De modo que lo de Perú, la intervención del ejército argentino, de su vínculo con el ejército peruano, está en la raíz de esto. Perdóneme, perdón, señor presidente, le voy a acotar la pregunta. ¿En el hecho puntual está denunciado y demostrado o se habla de una colaboración general entre los ejércitos o los gobiernos peruanos? No, la colaboración general en la presencia de este grupo de
de militares argentinos en Perú, no respecto al tema histórico, no, respecto al tema concreto. Al caso puntual le digo. Respecto al caso puntual y a la presencia de militares argentinos en Perú a los efectos de estos secuestros en ese momento. Eso está, pero vastamente publicitado, informado y demás por parte de fuerzas políticas, por la prensa y demás del gobierno de Perú. Absolutamente. Yo al menos no tengo más preguntas. Doctor Silva quería repreguntar. ¿Qué pasa? Que era justamente respecto de lo anterior, si tenía que ver eso, lo que había dicho de que se había destruido la voluntad de lucha del gobierno de facto, si eso fue en parte por la acción psicológica que realizó Montoneros. No es por la acción psicológica de Montoneros, es por la vergüenza de haber sostenido hechos de la moralidad como el asesinato de la compañera Noemí Molfino, ¿no es cierto? O el otro, o los ardides que venían aplicando con las desapariciones sin tiempo ni forma, que se comenzaron a aplicar desde el inicio del golpe militar del 76. Entonces nosotros fuimos en definitiva quienes padecimos aquella actitud, no que fabricamos las condiciones para tal cosa. Las condiciones las fabricó la propia dictadura. Eso está absolutamente claro. Y si no es que la dictadura actuó porque nosotros entonces fabricamos las condiciones para... No, la dictadura decidió actuar de esa manera para poder aplicar aquel plan que lo dijimos al comienzo de este testimonio. Sí, doctor. Gracias. Me habían quedado pendientes 3 preguntas bastante puntuales. ¿Qué tal, Perdía? La Secretaría de Derechos Humanos de Provincia. Sí, buenos días. ¿Recuerda algún secuestro de algún compañero que tenía dentro de la organización la tarea de ser instructor o encargado de entrenamiento? No lo tengo presente. ¿Recuerda algún compañero Ferré Cardoso? Objeción. Sí, yo sé que formaba parte de la contraofensiva, sí. No tiene precisiones acerca de su secuestro. No lo tengo, no. Perfecto. Dentro de las tareas de simulación llevadas a cabo por la inteligencia que hizo mención a lo largo de su relato, ¿recuerda algún hecho puntual en donde algún personal militar se haya hecho pasar públicamente por alguien de la organización? Sí, recuerdo una conferencia de prensa que hubo en España, por ejemplo, en el Hotel Eurowilding, a raíz de una operación previa donde un capitán Benassi, creo que se llamaba, apareció junto a uno que había sido un compañero nuestro, argumentando de que nosotros, los subversivos y demás, lo que motivó una burla de la prensa en España, porque no era una categoría que nosotros usáramos ni el lenguaje que correspondía. Bueno, y eso era evidentemente un intento de poder plantear políticas desde un lugar simulado, ¿no? Bien, y la última pregunta, si sabe o pudo averiguar de quiénes o de qué dependencia hayan prestado servicio los que participaron en los operativos estos que mencionó de Perú. Si sabe de alguien que haya participado con nombre y apellido o de alguna dependencia puntual. Sí, hay sobre ese tema hay distintas opiniones. Uno fue recogiendo las opiniones que se fueron escuchando, ¿no es cierto?, que fueron apareciendo en ese momento, que después con el paso del tiempo y en definitiva los datos que surgen se van aclarando. En su primer momento aparecía en algún grupo de tareas que había aparecido, después fue apareciendo más el tema de que había sectores ligados al ejército, es decir, yo no tengo precisiones para poder decir. Lo que sí digo que en este sentido
los propios documentos desclasificados y demás van aportando luz sobre algunos de estos acontecimientos, donde a la medida que pase el tiempo va surgiendo más claramente quiénes fueron los protagonistas de tales hechos, ¿no? Señor presidente, perdón que... Sí. Perdón, quiero interrumpir, pero fue contestada la pregunta y ya dijo el señor Perdía que más allá de las denuncias y lo vuelve a contestar que son meras especulaciones. Y dijo que no tiene precisión. Perfecto. Por mi parte, por ahora. No. ¿Alguna pregunta más? A mí me surgió una pregunta en función de esta indicación de este nombre, el capitán Benassi en una simulación en una conferencia de prensa. ¿Esto dónde fue? Dijo en Madrid. En Eurobuilding, un hotel de Madrid, la revista Cambio 16, que es la revista mayor divulgación en España, es la que lo puso, dedicó una edición prácticamente especial a este fenómeno, porque terminó una especie, no digo escándalo, pero sí en una vergüenza de que alguien que se hacía aparecer como montonero disidente, ¿no es cierto?, aparecía hablando un lenguaje que solamente correspondía al lenguaje que utilizaban las fuerzas represivas. ¿Y se hizo alguna denuncia respecto de la identidad de esta persona o esto salió solamente en un artículo periodístico? No, salió un artículo periodístico y las denuncias después aparecieron, por otro lado, cuando ocurrió el asesinato de Quiroga Santa Cruz en Bolivia, porque allí también había aparecido esta figura, ¿no? ¿Esta figura del capitán Benassi? Sí. ¿Y algún informe o una causa específica que se haya investigado esta cuestión del capitán Benassi? Perdón, doctor, ¿hacia la contraofensiva al objeto procesal? Y tiene que ver con el contexto histórico, porque lo introdujo el testigo. Sí, perdón, me voy a oponer porque esa es una cuestión, si hay una causa, no me parece que sea un conocimiento de competencia de un testigo, esa es una cuestión jurídica, en todo caso podríamos pedir un informe, un oficio. Perdóneme, lo que yo interpreté lo dio como un ejemplo que solo queda desde el punto de vista valorativo para el tribunal con relación al testimonio y a los ejemplos que dio. Bueno, pero a los fines de hacer el contraexamen de la cuestión, porque acá habría una injerencia respecto de un tercero que no sería la persona efectivamente física que pertenecía a Montonero, sino a un agente de inteligencia. Y esa cuestión hace también al objeto porque es parte de ese contexto histórico. No hace. Señor presidente, perdón, sugiero que en todo caso la defensa pida un oficio para ver si hay en algún lugar de la jurisdicción internacional, si hay alguna causa al respecto. Me parece que preguntarle al testigo es excesivo. No, pero quizás el testigo tenía algún conocimiento. No es ni para que se sienta mal ni ofendido, ¿eh? Es para ver si efectivamente tenía conocimiento o no. Solo eso. Yo no me siento mal, aviso. Pero ¿Supo si hubo alguna investigación de esto? No, lo que hubo fueron en medios de prensa que nosotros tenemos. No, le pregunto porque el interés de la defensa es... No, acusación ante la justicia y esto. Digo, ¿qué vamos a hacerle acusar? Es decir, eran dos personas a las que sí planteamos de que estaban haciendo una investidura que no tenían, ¿no es cierto?, en esa conferencia de prensa, donde uno había sido militante montonero, González Langarica, y otro oficial de una fuerza represiva, pero nada más. Después nosotros, digamos, no solíamos litigar por el mundo, ¿no es cierto? No era nuestra especialidad, justamente. Estoy contestado. Años después, no sé si ustedes o alguien hizo la denuncia en España con respecto a esto que por la señora Molfino. Sí. No, el tema de la señora Molfino sí se investigó en España y demás, y quedó en foca cero, digamos, fue tapada, pero sí hubo una investigación, pero ya desde España por la justicia española, porque había un crimen ahí, ¿no es cierto? Sí, señor presidente, tengo una pregunta más. Doctor Perdía, ¿qué funciones tenían las tropas especiales del peronismo montonero o a qué se denominaba tropas especiales del peronismo montonero? Son aquellos que tuvieron por objetivo operativos que se realizaron en el país, en el marco de la contraofensiva, sí. ¿Recuerda el señor Armando Croato qué misión tenía en la contraofensiva montonero?
El compañero era el responsable de la rama sindical del peronismo montonero y lo que tenía como tarea era fundamentalmente tomar contacto con los compañeros que, repito, si comparamos esto y lo tiramos contra lo que estaba pasando del relato acerca de la lucha social, estábamos en plena efervescencia de la lucha sindical y exactamente el día que lo queda herido y después muere el compañero croato, es el día de la huelga, es el día, ¿no es cierto?, en el cual es el conflicto de Peugeot. Así que lo que estaba tomando contacto era con los compañeros militantes sindicales que estaban en esos conflictos, por supuesto. Esa era su tarea. Gracias. Señor Perdía, su testimonio ha finalizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Le devolvieron, ¿no? Las revistas, le devolvieron las... A ver, creo que no, ¿eh? Bien, sí, nos tomamos... Presidente, perdón. No me diga que tiene una pregunta. No, pero para que se resuelva, es un segundo antes del cuarto intermedio y del próximo testimonio, porque se trata de un desistimiento de una persona que está afuera y que tiene interés en presenciar el juicio y, como lo hemos propuesto nosotros, hemos evaluado que con otra prueba vamos a suplir su testimonio. Se llama Estela Cereceto y queremos presentar nuestro desistimiento a su testimonio. Si el resto de las partes está de acuerdo, para que pueda... O si quiere, lo dejo planteado y lo resolvemos así después. Lo buscamos y... Perfecto. Bueno. Señor presidente, una sola cosita, me acaban de hace 2 minutos de dar el certificado médico de la atención médica del señor Acheri, donde figura que tiene 48 horas de reposo. Silencio, por favor. Primero le pido que hable al micrófono, si no, no me queda grabado. Sí. No me lo apague, préndalo. No, está prendido. Bien. Uno de los colaboradores me hizo llegar la foto que le mandaron del certificado médico del señor Acheri, del día de la fecha, donde surge que tiene reposo de 48 horas. Bien, gracias. Bueno, por eso, seguimos. Bien. Bueno, pero podemos tomarnos el cuarto intermedio. Nos tomamos un cuarto intermedio de 3 minutos, así continuamos.